Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los géneros discursivos. De acuerdo a Mijael Bakhtin, los géneros discursivos son una serie de enunciados del lenguaje que son agrupados porque tienen ciertas similitudes en su contenido temático, su estilo verbal y su composición. Atentos con estos tres factores que se mencionan al final de este párrafo. Repito, tienen ciertas similitudes en su contenido temático, su estilo verbal y su composición. Si ustedes pudieron darse cuenta en el material de consulta o en el material de estudio, los géneros discursivos tienen tres características. Bien, ¿cuáles son esas características? Para que lo tomen en su cuaderno. La primera, el tema, que aquí en el párrafo dice contenido temático. La segunda característica es el estilo verbal. Y la tercera, su composición. Bien, entonces vamos a explicar cada una de ellas y vamos avanzando. Para definir o ser consciente de los géneros discursivos mediante los cuales me están hablando, mediante los cuales me están emitiendo un mensaje o a través de los cuales yo puedo emitir un mensaje o me puedo comunicar con una persona, debo tener en cuenta estas tres características. Primero, ¿cuál es el tema? Hace referencia a esto, al contenido temático. El tema puntualmente es la macroestructura de ese mensaje. ¿Qué es la macroestructura? La idea principal. Entonces, el tema es eso. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema del cual se me va a hablar? ¿O cuál es el tema del cual yo voy a hablar? Bien, según el tema, yo voy preparando los argumentos, voy preparando las herramientas en mi mente para poder desarrollar los recursos, es decir, la construcción de oraciones para comunicarme. Ahora, viene el segundo punto, el estilo verbal. El estilo contempla dos factores, un estilo formal o un estilo informal. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de estilo, estamos hablando del protocolo que se utiliza para escribir o para hablar o mencionar ese mensaje o ese texto, porque como repito, el texto puede ser oral o puede ser escrito. Entonces, cuando hablamos de un estilo formal, es ese estilo que ustedes utilizan, por ejemplo, en una carta o en un correo electrónico, cuando le van a hablar al rector o le van a hacer una solicitud al gerente de la empresa para la cual ustedes trabajan. Bien, donde usted utiliza un tono formal, donde usted dice Santiago de Cali, la fecha del día, cordial saludo, estimado doctor, a través del presente, deseo que usted y su familia gocen de bienestar, bueno, etcétera. Todo ese protocolo que hace que el discurso se vuelva formal. Bien, entonces a eso hace referencia el estilo verbal, que es diferente cuando usted está con su familia, con sus cercanos, con sus amigos, donde usted no utiliza ese tipo de protocolos, no utiliza ese estilo, sino que sencillamente usted le dice, ve, fulano de tal, ¿te diste cuenta de tal cosa? ¿Sí? Entonces usted allí ya no elabora, efectivamente, usted elabora un mensaje, un discurso, pero el estilo cambia, el estilo es más ligero, el estilo ya prácticamente usted habla en los términos en los que sabe que el receptor le entiende, ¿sí? Entonces no es lo mismo usted hablar o dirigirse al rector de la universidad, al gerente de la empresa para la que trabaja o al profesor, que dirigirse a su hermano, a su primo, a su amigo o a su novio, ¿sí? Entonces ahí el estilo cambia. Ojo que ahí ya hemos evacuado dos características. Y vamos con la última.
Esta composición que está aquí al final de este párrafo, hace referencia a lo que en el texto vemos como estructura. En el texto que ustedes consultaron estudiando o estudiaron, se habla de una estructura. ¿Qué es la estructura? Pues puntualmente se habla que la estructura hace referencia a la secuencia textual, es decir, qué tipo de texto utiliza usted para contar o para comunicar. Entonces aquí la composición o estructura, si quiere le pueden poner entre paréntesis enfrente estructura, hace referencia a eso. La composición estructura es el tipo de texto que usted utiliza. Entonces usted puede, por ejemplo, para escribirle a su jefe que requiere o le solicita un aumento de salario, un aumento de sueldo, ese es el tema, ¿sí? El estilo que usted utiliza es un estilo formal, ¿cierto? Estimado doctor, el presente es para solicitarle, tenga en cuenta mi mejoramiento salarial, teniendo en cuenta que he sido una persona que durante años se ha aportado al objetivo misional de la empresa, bueno, etcétera, ¿sí? Hablan esos términos a través de un estilo formal. Pero la estructura, pues usted elige cuál es la estructura según el tema. Eso depende mucho del tema. Entonces, la estructura es, ¿será que utilizo un texto narrativo o utilizo un texto descriptivo? ¿O será que mejor utilizo un texto expositivo o utilizo un texto conversacional? ¿O será que mejor utilizo un texto argumentativo? Pero eso depende de qué? Del tema. Bien. Una cosa, usted no puede pedir el aumento del salario a través de un texto conversacional o un texto dialogado, porque no es así, porque el texto conversacional o el texto dialogado hace referencia a, por ejemplo, las historias, las fábulas, las autobiografías, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el tipo de texto depende del tema. Bien, entonces miren cómo todo va teniendo una relación. Entonces, por ejemplo, si ustedes le piden un informe, ustedes que son profesionales en salud ocupacional e en formación, ustedes les piden un informe en la empresa que creo que la mayoría de ustedes están estudiando, están trabajando también, pues ustedes no van a utilizar un texto argumentativo. Ustedes lo que utilizan es un texto expositivo, donde están explicando cuáles son, explicando una información determinada. Por eso se llama informe. Informe es informar, ¿sí? Entonces, volvamos otra vez a las características. Las características de los géneros discursivos son tres: tema, estilo y estructura o composición, como lo tienen ahí. ¿A qué se le denomina género discursivo? Se denomina género discursivo a cada una de las clases o categorías de textos definidas por una finalidad, un contexto de uso y unos rasgos formales y de contenido característicos. Mire que aquí se reafirma lo que les acabo de explicar. Repito, se denomina género discursivo cada una de las clases o categorías de textos definidas por una finalidad, o sea, cuál es el objetivo del texto, un contexto de uso, o sea, cuál es el ambiente en el cual se da ese mensaje, y unos rasgos formales. O sea, los rasgos formales es qué tan formal o qué tan protocolario soy yo para dar el mensaje, ¿sí? Y también de contenido característico. Entonces, me quiero detener aquí en este tema de las, las clases o categorías de textos. Y aquí es donde entran las categorías que mencionaba Elsie. Ella hablaba de unos géneros discursivos primarios. Efectivamente, los géneros discursivos se dividen en dos: géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos a continuación. Como lo mencioné hace un momento, los géneros discursivos se dividen en dos categorías: primario o simple y secundario o complejo. Y atención aquí a esta explicación breve.
¿Qué es un género discursivo primario? Son todos aquellos textos que corresponden a la comunicación cotidiana, oral o escrita. Miren, aquí se retoma otra vez el tema, oral o escrita, porque es que yo también produzco textos que salen de mi boca, pero yo también produzco textos que yo plasmo en un papel o en una pantalla. Repito, son los que corresponden a la comunicación cotidiana, oral o escrita. Las conversaciones que se realizan en las diferentes áreas de la vida diaria entran en este género y se caracterizan por ser sencillas. ¿Cuál es la característica de un género discursivo primario o simple? Si les pregunto, pues ustedes me van a responder que se caracteriza por ser sencilla, ¿sí? Por hacer parte de la comunicación cotidiana. Ahora pasemos a la categoría de los géneros discursivos secundario o complejo. ¿Por qué se le llama así? Porque estos textos son más amplios, complejos y más elaborados. Nacen en condiciones de la comunicación cultural más compleja y se crean a partir de los géneros primarios. En su mayoría son escritos y pasan obligatoriamente por un proceso de planificación. Entonces, fíjense aquí, si quizás en la categoría de los primarios o simples, todo texto que sale de manera espontánea, ya sea a través de una conversación o a través de la misma cotidianidad del trabajo, hacen parte de los primarios. En la categoría de los secundarios, estos textos requieren, por ejemplo, de que haya una investigación previa, una consulta, ¿ya? Es importante tener en cuenta que a esta categoría se le llama secundaria o compleja, porque es que no es que yo me siente una mañana con la pantalla en blanco y empiece a llenarla de la nada, sino que por el contrario, lo que nosotros, ven en un momento. Muy bien, entonces les decía antes de la interrupción, que los géneros secundarios requieren de una investigación, requieren de una planificación, requieren de una organización, requieren de una evaluación. Entonces miren que en este tipo de géneros se requiere que las personas que lo vayan a hacer dediquen tiempo, no solamente para pensar, sino para indagar, documentarse, ¿sí? Porque como lo dice aquí el texto, son mucho más elaborados, ¿sí? Nacen en condiciones de comunicación cultural más complejas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que usted debe por lo menos tener una estructura clara, un conocimiento de los conceptos sobre los cuales va a escribir, porque una persona con un vocabulario ilimitado, pues difícilmente va a escribir un, eh, un texto complejo. Y si usted nomás dentro de su discurso maneja 70 palabras, pues quizás es muy difícil, ¿vale? Entonces, para ir avanzando, les pregunto, dentro de los géneros primarios, ¿qué formatos consideran ustedes que hacen parte de esta categoría? O sea, ¿qué tipo de textos hacen parte? ¿O qué tipo de discusiones hacen parte de la categoría primaria? Los escucho. Bueno, entonces, teniendo claro cuál es la diferencia entre lo primario y lo secundario, estas dos categorías, eh, debemos tener en cuenta también que según Bakhtin, eh, los textos se utilizan, o mejor, los géneros discursivos, porque estamos hablando de géneros discursivos, se utilizan según el ámbito en el que se desenvuelven las partes de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Hay dos, ¿sí? Esos son dos criterios, como los he llamado hoy. Una cosa son las dos categorías, primaria y secundaria, y lo otro son los criterios. Como lo dice aquí en la diapositiva,
debido a su diversidad, porque hay infinidad de textos, hay muchos. Los géneros discursivos se clasifican atendiendo a distintos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Uno, según el ámbito de uso. Y dos, según el área de conocimiento. Entonces, estos géneros discursivos, que pueden ser primarios o secundarios, se clasifican teniendo en cuenta estos dos criterios. O sea, en dónde se usa, según el ámbito de uso, y dos, según el área del conocimiento. Ojo, espero estén tomando nota. Según el ámbito de uso, ¿qué quiere decir esto? Según dónde se desarrolla ese discurso, ¿sí? ¿Con quiénes? En mi familia, en el trabajo, en la universidad. Ahora bien, el segundo criterio es el área del conocimiento. ¿Para qué lo estoy utilizando? El área de conocimiento, pues lo estoy utilizando en las matemáticas, lo estoy utilizando en el periodismo, lo estoy utilizando en el área de conocimiento de la medicina, en la publicidad. Bien, entonces, debemos tener en cuenta estos dos criterios para identificar también a qué géneros discursivos pertenecen. Bien, entonces vamos a escuchar rápidamente este video que me parece muy importante, que además recoge parte de lo que ustedes ya vieron en el material de consulta, donde hay un video allí. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar. Los géneros discursivos. Todas las acciones que llevamos a cabo los seres humanos utilizando el lenguaje se desarrollan en el marco de determinado ambiente. No nos comportamos de igual forma en todos los ámbitos. Nuestro diálogo varía según el lugar en que nos encontremos y la persona a la que nos dirigimos. En gran medida, sin que nos demos cuenta, nos ajustamos a ciertas reglas que fueron instalándose con el tiempo en una esfera particular de la actividad humana. Algunas esferas, como el ejército y la iglesia, contemplan pautas estrictas a la hora de comunicarnos, y otras son más flexibles. Esas reglas o pautas discursivas forman parte de lo que la lingüística llama géneros discursivos. La clasificación de estas formas comunicativas estandarizadas fueron desde siempre el objeto de estudio de distintas disciplinas del lenguaje. Desde la antigüedad, el mismo Aristóteles en su retórica comenzó a hacer algunas distinciones al respecto. Sin embargo, este interés por clasificar los géneros discursivos decayó hasta que a principios del siglo XX, con el desarrollo de la lingüística moderna, los investigadores rusos, y de forma sobresaliente Mikhail Bakhtin, volvieron a poner en tapete la noción de género discursivo. Señalaron que cada enunciado es individual. Sin embargo, cada esfera elabora su tipo relativamente estable de enunciado, a los que se llaman géneros discursivos. Repito, señalaron que si bien cada enunciado es absolutamente individual, cada esfera elabora sus tipos relativamente estables de enunciado, a lo que él llama géneros discursivos. Aseveran también que la riqueza y diversidad de estos géneros es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables. En las distintas esferas de la actividad humana se desarrolla una serie de prácticas discursivas y su finalidad es hacer posible que los seres humanos se comuniquen entre sí. Ya. Ámbitos como No, el hay que sacarle agua a eso ejército, la porque eso aquí iglesia, hay un la pulso, eso no le universidad, el alcanza. periodismo son parte de esta lista de modelos. Estos géneros son muy útiles a la hora de interpretar o producir textos. Al aplicarlos, tenemos una serie de pistas sobre las posibilidades que encontramos para expresarnos o lo que se puede esperar de alguien en una situación comunicativa determinada. Ejemplo, el género discursivo cuento infantil. Debe cumplir algunos parámetros, como la existencia de una sucesión de acontecimientos, la presencia de un héroe o una heroína, o la existencia de acciones extraordinarias. El sistema de los géneros discursivos se va configurando
Perdón. El sistema de los géneros discursivos que van configurando la cultura de los hablantes tiene como base la diversidad de las conductas humanas. Y repito, el sistema de los géneros discursivos que van configurando la cultura de los hablantes tiene como base la diversidad de las conductas humanas. El desarrollo de dichas conductas hace posible que esos modelos genéricos vayan cristalizándose y se transformen en modelos estables para el accionar comunicativo. Los géneros terminan funcionando como leyes y normas para los usuarios de la lengua. El aporte de Bakhtin no termina solo en el reconocimiento de los géneros, sino que establece también una clasificación que atiende a su grado de complejidad. Así, él establece una separación entre géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. También los llama simples y complejos. Los primarios están asociados a cierto grado de simpleza. Surgen de la comunicación discursiva inmediata, como una conversación familiar, cartas, charlas informales, y su aprendizaje acompaña al de la lengua materna. Los secundarios son más complejos y elaborados. Están asociados a la lengua escrita. Surgen de situaciones comunicativas con mayor grado de desarrollo y organización, como por ejemplo novelas, dramas, investigaciones científicas, formatos periodísticos, leyes. Estos géneros secundarios, además, absorben e incorporan a los géneros primarios. Por ejemplo, cuando en una novela tenemos un diálogo escrito de forma directa, ahí está absorbiendo la novela un género secundario, está absorbiendo un discurso primario, ¿sí? Que es el diálogo. Bakhtin aporta también que los enunciados reflejan el objeto y las condiciones específicas de cada una de las distintas esferas de la actividad humana. Repito, Bakhtin aporta también que los enunciados reflejan el objeto y las condiciones específicas de cada una de las distintas esferas de la actividad humana. Por ello, dan cuenta de tres aspectos. Tiene tres aspectos. El primero es el tema o contenido temático, el tema al que refiere el discurso. Segundo, el estilo, la elección de distintos recursos léxicos, sintácticos, gramáticos que voy a utilizar. Y por último, número 3, su estructura o la forma en que yo compongo el texto. Por supuesto, los tres están inevitablemente vinculados y se influyen recíprocamente. Bueno, entonces muy bien. Ahí pudimos ver precisamente un resumen de lo que hasta el momento hemos contemplado con relación a los criterios, y las categorías en las cuales se desarrollan o se dividen los géneros discursivos. Bien, entonces sigamos por acá. Según el ámbito, que es uno de los criterios de los géneros discursivos, es decir, en dónde se usa el género discursivo, vamos a tener en cuenta este primer criterio. Primero, aquí en el ámbito de uso podemos entender o nos podemos encontrar con los textos de la vida cotidiana y las relaciones sociales, que son los que ya mencionábamos hace un momento. ¿Sí? Las conversaciones espontáneas, los diarios, las cartas, los correos electrónicos personales, ¿no? Porque es que también yo a través de un correo electrónico puedo ser formal. ¿Sí? No necesariamente puedo ser informal, como en el WhatsApp. ¿Sí? Yo puedo ser formal, yo puedo ser respetuoso, yo puedo tener un protocolo a través de un correo electrónico, por ejemplo. También están los foros, los mensajes de las redes sociales, las dedicatorias, las invitaciones, las postales, los prospectos médicos o las, ¿cómo se dice?
las fórmulas médicas, ¿sí? Esto hace parte de las instrucciones, los manuales de funciones, ustedes que van a tener mucho que ver con ello, los textos de la vida política y el ámbito jurídico. También podemos encontrar textos de la vida académica. Y ojo con lo que quiero aclarar aquí. Una cosa es hablar del ámbito, o mejor, del criterio según el ámbito de uso, y otra cosa es hablar de la categoría, que una categoría puede ser primaria o secundaria. ¿Qué significa esto? Que según el ámbito de uso no se suscribe a una de estas dos categorías, ¿sí? Yo puedo encontrar, según el ámbito de uso, puedo encontrar géneros discursivos en la categoría de los primarios o en la categoría de los secundarios. ¿Ok? Entonces, no es que el ámbito de uso corresponda a una de las dos, no. Se pueden ver discursos en cualquiera de las dos categorías según el ámbito de uso. ¿Ya? Entonces, en los textos de la vida académica, usted puede encontrar los apuntes de sus cuadernos, exámenes, resúmenes, esquemas, reseñas, recensiones, trabajos, fichas, murales, comentarios de texto, guías didácticas, exposiciones orales, manuales, artículos especializados. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si yo les pregunto, ¿los apuntes del cuaderno hacen parte de un género discursivo primario o secundario? Primario. Primario. Muy bien. Ahora, Primario. ¿las exposiciones orales hacen parte de un género discursivo primario o secundario? Secundario. Se dice secundario, con C, secundario. Muy bien, Secundario. secundario, muy bien. Entonces, fíjense que aunque son textos de la vida académica y hacen parte del ámbito de uso, corresponden a la categoría de los secundarios, las exposiciones orales. Bien, ahora vamos al siguiente criterio, según el ámbito de uso, los medios de comunicación. Entonces aquí encontramos, perdón, las noticias, los reportajes, las crónicas, los artículos de fondo, editoriales, columnas, viñetas, cartas del director, entrevistas, tertulias, aquí podemos encontrar monólogos, monografías, etc. Bien, pregunto, ¿una noticia hace parte de el género discursivo primario o secundario? Secundario. 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 Primario, primario. La noticia hace parte de lo primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos dice en un lenguaje cotidiano, ¿sí? Hay algo de formalidad, pero no hay mucha investigación, no hay profundidad. Sencillamente el periodista se limita en decir qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está sucediendo. Bien. Ahora vamos con los reportajes. Los reportajes hacen parte de qué género, el género discursivo primario o el género discursivo secundario. 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 Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Como se los dije hace un momento, en el reportaje, ahí sí hay investigación, ¿sí? Ejemplo de ello es lo que ven ustedes, repito, en Séptimo Día, Los Informantes, ese tipo de crónicas o de reportajes requieren una investigación de meses. Eso que ustedes ven en una pieza de 10, 15 minutos, que los periodistas se lo presentan muy sencillo, muy molidito en 15 minutos, son trabajos periodísticos que se pueden tardar 3, 4, 5, 6 meses o hasta años, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes distingan cuando la información que les están dando es muy puntual, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Ahora vamos a los textos literarios. Aquí encontramos la leyenda, las fábulas, los poemas épicos, romances, cuentos, novelas, microrrelatos, chistes, tragedias, comedias, tragicomedias, elegías, odas, églogas, historias, villancicos, etc. Bien.
Entonces, estos por lo general, algunos hacen parte de lo primario y otros de lo secundario, según la complejidad con la cual se ha redactado o se ha escrito. Bien, ahora vamos según a otro criterio, que es según el área de conocimiento. Bien, entonces, según el área de conocimiento, los géneros discursivos se clasifican así. Textos científicos o técnicos. ¿Cuáles son estos? Son los textos que pueden adscribirse a las distintas disciplinas científicas. ¿Como cuáles? La matemática, la física, la química, la biología, la medicina. Bien, entonces aquí ya estamos hablando aquí ya no estamos hablando según según el uso, sino el área del conocimiento. ¿A qué área del conocimiento pertenece? Entonces estamos hablando de estas áreas del conocimiento. Ahora vamos a los textos humanísticos. Los textos humanísticos son en los que en estos se escriben o son pertenecientes al ámbito de las humanidades. ¿Cuáles son las humanidades? Entonces está la filosofía, la filología, la historia, sociales, castellano, lengua castellana, comunicación social, todo eso hace parte de lo humanístico, ¿sí? Está la pedagogía, la psicología, la sociología, ¿bien? Son un área de conocimiento. Vamos ahora con los textos periodísticos. Son aquellos que se difunden a través de los medios de comunicación, ya sea la prensa electrónica o tradicional. Su finalidad es informar de hechos recientes de interés o analizar o interpretar sus hechos, ¿ya? Una cosa es la noticia como formato y otra cosa son los textos periodísticos, ¿bien? O sea, que agrupa un área de conocimiento. Luego tenemos los textos jurídicos o administrativos. Aquí se incluyen los textos legales y judiciales, así como aquellos que sirven para o como cauce para la relación entre lo administrativo y lo ciudadano. Por ejemplo, en esta categoría o en este criterio podemos encontrar las facturas de servicios públicos. Una factura de servicio público hace parte de esta área del conocimiento, los textos jurídicos y administrativos. Una factura de servicios públicos, una escritura pública, ¿sí? Una promesa de compraventa. Todos estos documentos que hacen parte como de la vida legal pertenecen al área del conocimiento. Ahora les pregunto yo, una factura de servicios públicos, ¿a qué género discursivo pertenecen? ¿Al primario o al secundario? Secundario. Primario, pertenecen al primario, porque allí no se necesita investigar, no, sencillamente se está pasando algo que hace parte de la vida cotidiana, como es medir cuál es el consumo de energía suyo y se lo cobran. Ahí no hay nada que investigar. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de lo primario. Les repito, la pronunciación correcta es secundario, con C. Secundario. No me digan secundario, porque esa palabra no existe. Es secundario. Bien. Ahora, una escritura pública de una casa. Secundario. No, Primario. primario. Sí, señor. Eso pertenece a lo primario. ¿Por qué? Porque pues en la escritura pública lo único que están reflejando es en palabras cómo está constituida su casa. Cuáles son los linderos, cuáles son las medidas de la fachada, del frente, los cuartos, etc. ¿Sí? Entonces, digamos que hace parte de lo primario por eso. Y por último, pero no menos importante, tenemos los textos publicitarios. Son aquellos que tienen como objetivo persuadir al receptor de que compre un producto o use un servicio. O sea, la intención de ese tipo de texto es motivarlo a que usted compre, ¿sí? A que usted consuma un producto o un servicio. Los textos publicitarios hacen parte de los géneros discursivos primarios o secundarios. Primario. Primario.
¿Quién dice algo diferente? Profe, podrían considerarse secundarios porque yo creo que para convencer a la población hay que, digamos, hacer una estrategia, buscar la forma de que esa persona se sienta atraída por el producto. Podría ser secundario, ¿no? Exacto, muy bien. Ese es el tipo de respuesta que yo quiero motivar en ustedes. No solamente que me digan primario, sino que me digan por qué. Bien, él sí, muy bien. Y sustentó y argumentó de mejor manera. Son secundarios precisamente porque requieren de una investigación previa, una planificación. ¿Sí? Los comerciales que ustedes ven en la televisión, escuchan en la radio o a través de las redes sociales, no son escritos o diseñados de la noche a la mañana, no. Allí hay un proceso de investigación, de consulta, ¿sí? De testeo, de saber cuál es el tamaño que mejor se le puede ofrecer a la gente, grande, mediano, pequeño, ¿sí? Los sabores, todo ese tipo de cosas hacen parte de una investigación que usted en últimos va a traducir en una publicidad. Entonces, los textos publicitarios hacen parte de lo secundario. Muy bien, entonces dejemos hasta allí y pregunto.